Mis amados hermanos en Cristo Jesús, muy buenos días. Me gusta, me alegra poder hoy estar con todos ustedes, compartir la palabra del Señor, presentarnos delante de Él. En fin, es un día bueno, es un día maravilloso. La gran mayoría están en su casa descansando. Bueno, gloria a Dios que podemos descansar, tomar estos días, pero no tanto para descansar, sino para poder meditar un instante en lo que la Escritura nos cuenta y nos dice. Yo tengo una especial fascinación, llamémoslo así, no sé si el término sea adecuado, una especial fascinación por la Escritura, porque me gusta no solo leerla por leerla, sino tratar siempre de investigar, profundizar un poquito cada suceso, cada cosa. Averiguo en libros, miro en enciclopedias, voy al mismo internet, porque cuando uno empieza a leer la Biblia de esa forma, empieza uno a descubrir cosas maravillosas que toma sentido para la vida de uno como creyente, toma sentido cada palabra, cada suceso. Y eso es maravilloso poder entenderlo, el por qué alguien dijo algo, por qué el otro fulano dijo otra cosa y por qué en ese momento se hizo tal cosa. En fin, es maravilloso. Y déjenme decirles, la palabra es algo extraordinario, es un libro fascinante, fascinante, no solamente por el contenido espiritual que él guarda, que él tiene, sino por la parte histórica, por la parte del significado de palabras, de expresiones, tiene cosas maravillosas. Así hay que leer la Biblia con ganas de como uno meterse dentro del libro y navegar por el libro. Bueno, es fascinante. Para mí es fascinante. De pronto para alguien dice, no, a mí me interesa es memorizar ciertas expresiones que me gustan, en fin. Bueno, eso es respetado y respetable. Entonces, vamos a orar y vamos a meditar un momento en una porción de la palabra. Padre bueno, Señor amado, Dios de la gloria. Oh, mi Jesús, nuestro Yeshua, nuestro Hamashiach, tú fuiste a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Maravilloso, Señor, extraordinario ese amor que tú tuviste para con nosotros y has tenido y tendrás por la eternidad. Gracias te damos, Señor, en este día porque nos permites en este momento reunirnos alrededor de tu palabra y poder discernir muchas cosas y entenderlas y como en una película, Señor, situarnos en el momento, formar parte de esa historia, metidos allí en medio de las multitudes. Gracias te damos, Señor, porque ese es tu amor y tu misericordia por nosotros, que podamos encontrar no solamente guías, caminos para nuestra vida, caminos firmes, poderosos para nuestra propia vida y así crecer y caminar cada día hacia ti todos los días, sino que podemos tomar de ella, de esta palabra, para nuestra propia vida, aquí en nuestra humanidad en la tierra. Señor, gracias. Gracias porque irte conociendo a ti es fascinación, es fascinante. Son cosas increíbles las que vamos descubriendo cada día en tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos saber más de ti. Gracias por ese libro maravilloso que tú nos dejaste para que podamos, Señor, conocerte cada día más. Y de esa forma poder nosotros presentarnos delante de ti entendiendo mucho mejor el porqué de las cosas. Gracias te damos, Padre bueno. Háblanos en este día, enséñanos como siempre. Dame, Señor, la sabiduría y la gracia
para expresar lo que tu palabra quiere que nosotros sepamos. Gracias, Padre bueno, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, Semana Santa 2, pongámoslo así, el título de hoy. Y quiero, de cierta manera, regresarme un poquito a lo que hablamos en el día de ayer. Regresar un poco para poder entender algunas otras cosas que se sucedieron. Y básicamente vamos a hablar del día, lo que para nosotros ahora es la celebración del domingo. Regresamos un poquito, el día del judío, del pueblo judío, era el Shabbat. Entonces regresamos un poquito porque encontré algo fascinante. Y yo quiero que ustedes lo conozcan y lo sepan, el porqué de tantas cosas. Entonces, para tenerlo claro, lo que nosotros llamamos el Domingo de Ramos, para el pueblo judío es el sábado, el Shabbat, el Shabbat judío. Y este día tenía algo muy particular. En este día, cada familia seleccionaba el cordero que ellos iban a comer en esa Pascua. Y lo interesante es la forma como se hace todas las cosas. Eso no es nada al azar, de que hoy como que nos provoca, vamos a comer cordero. No, así comieran cordero otros días, claro que sí, pero aquí lo importante es el significado de cada cosa, de cada suceso, de cada situación, es lo fascinante. El Señor Jesús ese día está en Jerusalén. En los días de lo que llamamos nosotros la Semana Santa o Semana Mayor, Él estuvo en Betania. Él no dormía en Jerusalén, Él dormía en Betania. Entonces, ese día, Él llegó a Jerusalén. ¿Y por qué les digo de entrada que ese era el día en que cada familia israelita, judía, escogía el cordero pascual perfecto? Eso tiene una razón de ser. Eso no es porque sí. Acuérdense ustedes de dónde sale eso. Eso viene desde el Éxodo, cuando el pueblo está enfrentando la salida de Egipto, y vienen las plagas. Y la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Y el Señor les da una indicación, les dice que tienen que buscar un cordero de ciertas características y tienen que hacer esto y con la sangre pintar el dintel de las puertas. Acuérdense ustedes, ya hablamos de eso en el día de ayer y hemos hablado en varias oportunidades de lo mismo. Pero aquí lo importante es que el Señor va ese Shabbat, ese sábado, o pongámoslo el domingo, de Ramos que llamamos nosotros, Él viene como el Cordero Pascual perfecto. O sea, Él se está presentando como el Cordero que se va a sacrificar en el cuarto día. Interesante. Entonces, Él viene como el Cordero Pascual perfecto, perfecto. Miremos algunas cosas históricas que son increíbles, para mí son apasionantes, pero qué bueno, me encanta contárselas a ustedes. Por ejemplo, ese día la ciudad estaba llena de gente. La gente iba a Jerusalén, nosotros llamamos aquí cuando uno va a mucha gente, romerías. Ya hoy en día se usan, ¿no? Ya no. No, ya muy poco. Bueno, sí. En Europa de pronto, bueno, las romerías. Entonces ese día toda la gente venía a Jerusalén. Entonces Jerusalén, por decir aquí, que una ciudad que se llene, Popayán, que viene gente de todo, va gente de todo Colombia, o Cartagena, que todo el mundo se va para allá. Entonces, romerías, lo que llamamos romería. Entonces ese día la ciudad estaba llena de gente que llegó para esa Pascua. Y lógicamente las casas eran alquiladas como hoteles.
Habían las hoteles, o se llamaban mesones en esa época, pero eso no alcanzaba, entonces la gente prestaba o alquilaba sus casas, y cuando ellos llegan allí, lógicamente no había habitaciones. El Señor iba a celebrar su reunión con los apóstoles y no había dónde compartir ni dónde estar. Entonces, al Señor esto como que no le preocupaba. Yo creo que a él le preguntaban los apóstoles: bueno, Señor, ¿y dónde vamos a celebrar la Pascua? ¿Qué vamos a hacer el Cordero? ¿Qué hacemos nosotros en este tiempo? Entonces, pero a él parecía que no le preocupaba el suceso. En primer lugar, las casas estaban llenas. ¿Dónde se iban a reunir? Si todo estaba lleno. Sin embargo, eso a él como que no le preocupaba. Y en Marcos 14 nos da una respuesta interesante y la vamos a analizar. Es fascinante. Marcos 14, 13 dice: y mandando el Señor Jesús a 2 de sus discípulos, les dijo: vayan a la ciudad, y he aquí, saldrá a encontrarlos cierto varón que lleva un cántaro con agua. Síganlo, y en el lugar que él entre, díganle al dueño de la casa: nuestro maestro dice, ¿dónde se encuentra la habitación en la cual he de comer la Pascua con mis discípulos? Versículo 15. Y he aquí, él les va a mostrar un gran aposento alto con la mesa dispuesta y arreglada. Allí harán los preparativos para nosotros. Aquí hay cosas fascinantes, porque uno se pregunta, allí dice, ustedes van a entrar y allá van a encontrarse con un varón que lleva un cántaro con agua. ¿Saben ustedes que eso era raro? Un hombre con un cántaro de agua. ¿Qué era aquello? Porque eso era muy raro verlo. Normalmente el ir por agua era un trabajo de mujeres. Pero ¿y por qué un hombre llevaba un cántaro de agua allí en Jerusalén? Y en ese momento, pues bueno, hay una explicación. El único grupo de hombres israelitas, judíos, que llevaban cántaros de agua en aquella época eran los esenios. Era como un grupo espiritual, un grupo religioso, los esenios, y la característica de ellos era que eran célibes. Yo llego a pensar en algún momento que de los esenios se deriva la idea de la iglesia tradicional del celibato de sus sacerdotes. Pienso yo, digo yo, no sé si realmente sea eso, pero aquí tenemos una enseñanza muy interesante. Entonces, ellos eran los únicos, los esenios, que cargaban cántaros con agua, y los demás eran las mujeres. El varón judío normal no llevaba cántaros de agua, no lo hacía. Ese trabajo de mujeres. Y los esenios, hago un paréntesis, ellos tenían varios lugares de reunión, y un lugar de su reunión era un lugar que se llama Qumran. Ustedes han oído hablar de esto, las cuevas de Qumran. En esas cuevas han encontrado muchos documentos, parte de evangelios y parte de historia de aquella época. Bueno, eso es interesante. Entonces, estos varones que eran célibes, ellos cargaban su agua. Hay un historiador, Josefo, y él en una de sus narraciones, él dice que una de las puertas de entrada a Jerusalén, porque habían varias puertas en varios lugares geográficos de la ciudad, había una puerta que se llamaba la puerta de los esenios. Ellos acostumbraban a entrar por esa puerta. Y seguramente por esa puerta entró el hombre que iba con el cántaro de agua. Es interesante, todo esto es interesante. Entonces, ellos no celebraban
las fechas tal como lo hacían los judíos. Ellos tenían un calendario diferente al calendario de los judíos. Por eso ellos, en ese momento, en las casas de ellos, habían habitaciones disponibles. Entonces el Señor les da la indicación: vayan, sigan a ese hombre, vayan hasta esa casa y díganle que confirmamos o vamos a ir a reunirnos aquí con mis apóstoles. Por eso el Señor sabía que había un sitio disponible para la cena de Pascua. Entonces, hay una pregunta interesante. ¿Por qué el Señor Jesús entró a Jerusalén exactamente ese día de la Pascua? Exactamente. ¿Por qué? ¿Y dónde encontramos la respuesta? De la parte en la cual ya les hablé, Éxodo 12. Éxodo 12, cuando el Señor, ¿se acuerdan ustedes? Le da la orden al pueblo de Israel de que tienen que sacrificar para ese día un cordero en víspera ya de la salida de Egipto. Sacrifiquen un cordero. Ese cordero tienen que separarlo con 4 días de anticipación. 4 días después lo sacrificaban. Separan un cordero y lo guardan 4 días. Al 4.º día lo sacrifican. Estamos hablando del Shabbat, estamos hablando pongámosle el lunes, digamos el domingo, domingo, lunes, martes, miércoles. Vamos a ver, el jueves se inicia el sacrificio del cordero. El Señor es el cordero inmolado. O sea, Él se ajusta absolutamente a la palabra del Señor. Se ajusta a la palabra, a sucesos del Antiguo Testamento con una precisión milimétrica. Es impresionante. Dice que ese cordero, en la víspera del Éxodo, debería ser separado con 4 días de anticipación. Entonces, el Señor se reúne con ellos. Mire, leamos 12:3 para tener un poco más de claridad. Dice: en el 10º día de Nisán, del mes, cada uno tomará un cordero por familia. Este cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes, o sea, 4 días después, y lo inmolará toda la congregación de Israel al anochecer. Por esa razón, el 10 de Nisán de ese mes, el cordero de la Pascua era escogido y era separado, y empezaba la preparación para su sacrificio, para la inmolación de ese cordero. Y esta es la razón por la que Jesús tuvo que ir a Jerusalén ese día. Él entró a Jerusalén. Él entró y el sábado, el Shabbat, era como el día 10, por decirlo de alguna manera. El día de Nisán. El mismo día que el cordero perfecto, sin mancha, debería ser seleccionado y apartado para ser sacrificado en el 4.º día. No 4 días después, sino en el 4.º día, que es algo un poquito diferente. Mateo 26:26. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo algo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mire, en la entrada a Jerusalén, cuando el Señor, recuerdan ustedes, se coloca sobre un pollino. ¿Por qué sobre un pollino? Eso tiene una razón de ser. Los reyes de Israel, cuando iban a posesionarse como reyes, ellos entraban a la ciudad, el rey montado en un pollino, no en un caballo
bien enjaezado, bien adornado, no, en un pollino, demostrar la humildad. Entonces el Señor entra a Jerusalén montado en un pollino. Y dice que cuando Él entró, en Mateo 21:9, dice, tanto las multitudes que iban delante de Él como las que iban detrás, le aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, en el nombre de Yahweh el Señor. Alabado sea su nombre, en el nombre de Jehová nuestro Dios. Hosana en las alturas. ¿Cuál es el significado de estas palabras? Eso tiene un significado. ¿Qué fue lo que el pueblo entendió con respecto a Jesús? ¿Y qué fue lo que ellos pensaron de Él cuando Él entraba a Jerusalén? Y les hizo que todos empezaran a gritar como una consigna política más o menos. Todos gritaban lo mismo. La palabra Hosana se traduce del hebreo Hoshaná, que quiere decir salve. No sé si lo pronuncié bien, Hoshaná, que quiere decir salve. Mis amados, eso está en el Salmo 118:26. Bendito el que viene en el nombre del Señor, de Yahweh nuestro Dios. Alabado sea su nombre, en el nombre de Jehová. Este es un salmo de alabanza. Hay salmos que son de alabanza, lo llaman los salmos Halel, salmos de alabanza y salmos de acción de gracias. Entonces, según el pensamiento teológico de los sabios judíos, uno de los temas fundamentales del Halel, o sea, de la alabanza, es reconocer de dónde viene la salvación, la fuente de la salvación. Entonces, ellos no cantaban eso, Hosana al Hijo de David, porque sí. No. Estaban reconociendo en el Señor Jesús las profecías del Antiguo Testamento. Estaban reconociendo que Él era el enviado del Padre, el Mesías, el verdadero Mesías. Eso es lo que ellos gritaban y cantaban, reconociendo, y había gozo, alegría, salve, Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, les decía que esa palabra Hosana se traduce como salve. Y ellos reconocían en el Señor Jesús la fuente de la salvación. Ese Salmo 118, ese Salmo en aquella época, no sé si todavía lo hagan, lo recitaban cuando ellos salían de su casa e iban camino al templo. La familia, los que fueran para el templo, iban por el camino recitando esa expresión, Hosana, Hosana, salve. Aquí están diciendo lo mismo, Hosana, están reconociéndolo como el libertador, pero no solamente el libertador como pensaban algunos políticos de Jerusalén, del pueblo de Israel, sino el libertador del pecado, quien nos libra del pecado. Entonces, ese salmo se recita o se canta camino al pueblo, o cuando en la vigilia de la Pascua y cuando se está inmolando el cordero pascual, el corbán en el pesaje llaman ellos. Es fascinante, es fascinante. Entonces, Jesús entró allí a Jerusalén como el último sacrificio. Ya no hay más sacrificio de corderos animalitos. Ahora vamos a sacrificar al Cordero de Dios. Por los pecados tuyos y por los pecados míos. Es fascinante, mis amados. Él entró allí como el Cordero Pascual. Y las palabras del Salmo 118 lo confirmaron. Y no solamente lo confirmaron, sino que todo el mundo lo reconoció a Él como la fuente de salvación. Interesante. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que lo que la gente decía allí, eso no era porque sí. Ellos sabían lo que estaban haciendo. El pueblo sabía lo que estaba haciendo. Cuando lo presentaba a Él, de pronto muchos no lo entendieron o no lo entendían. El Señor Jesús, a Él no lo entendieron ni sus propios apóstoles.
Y lo vemos en la actitud de Judas. Él pensó que el reino del que hablaba el Señor Jesús era un reino terrenal. Entonces, qué bueno, yo soy el tesorero, porque Judas era el tesorero. ¿Qué cosa? El Señor lo nombra tesorero y dice en algún momento, cuando una mujer lo unge a él en una reunión, y él dice que ese dinero de ese aceite tan costoso, ese perfume, debieron haberlo dado a los pobres. Y hay una expresión que me llamó la atención que dice, y esto lo decía porque era ladrón. O sea que era el tesorero del Señor y además era ladrón, y el Señor lo sabía. El Señor sabe quiénes somos nosotros, cada uno, pero el Señor siempre nos da una oportunidad. Y yo creo que todos estaban equivocados. Aún Pedro, el hombre que días atrás el Señor había hecho una declaración extraordinaria sobre su vida. Tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esa piedra construiré la iglesia. Imagínense ustedes, imagínense ustedes. ¿Ah? Y más adelante, el fundamento de esa iglesia, la piedra angular de la iglesia, estaba negando al Señor. Bueno, un día estos hablamos de lo que significa tú eres Pedro y sobre esta piedra. No está hablando que la piedra sea Pedro, sino está hablando de la expresión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esa es la piedra angular, Cristo es la piedra angular. Y cuando le está diciendo sobre esta piedra, está hablando sobre esa declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y sobre esa declaración construiré mi iglesia. No sobre Pedro, no sobre un ser humano, no, sobre el Hijo de Dios, el Dios vivo, el medio nuestro. Qué interesante. Entonces, mis amados, esto es fascinante y aprovechamos estos días para estudiar, para entrar. El Señor Jesús, Él sabía lo que estaba haciendo y muchos lo entendieron. Él era el Cordero, el mismo significado en Egipto, exactamente igual. Nuestra salvación, cuando pase el ángel de la muerte, aquellos que tienen su casa con el dintel de su casa espiritual, con la sangre del Cordero, el ángel pasará de largo. Que hay pandemias, que hay epidemias, en nuestras casas el ángel tiene que pasar de largo. Nuestra protección viene de Él, de nada ni de nadie más. Oremos al Señor. Hoy es un día especial, es un día increíble, porque estamos recordando y estamos entendiendo qué fue lo que el Señor hizo por todos nosotros al caminar hacia la cruz del Calvario. Mañana vamos a hablar de otro suceso también apasionante, increíble, en esta semana de pasión. Oremos al Señor, Padre bueno. Gracias hoy, Señor. Gracias porque podemos entender muchas cosas. Tu misma palabra nos habla, ella nos muestra y nos permite entenderlo. Y al entenderlo, Señor Dios, amado Padre, al entenderlo, nos admiramos aún mucho más y te amamos aún mucho más de saber lo que tú haces por todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en este día por todos aquellos, Padre bueno, que se reúnen alrededor de esta imagen y nos acompañan, Señor, en este día. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre bueno. Bendecimos la vida de Yu allí en Estados Unidos, de ella, de Tina, su mamita, y toda la casa y toda la familia. Los bendecimos a todos. A Blanquita, allí en Neiva la bendecimos. A Jorge y Yolanda Dufo, a Joanita allí en Neiva también, y a Jarolito, su esposo, a Dianita, a Ana María, a todos ellos, a Amparo y Guillermo, viejos queridos, los bendecimos hoy con la bendición del cielo. A Roshi, a Moisés, a sus hijos, a Dani, a José, a Gaby, los bendecimos a toda la familia reunida alrededor de la palabra del Señor.
Bendecimos, Señor, a Marcelita, mi hija, a Fabio, su esposo, a sus 3 hijitas, las bendecimos hoy con toda bendición. A Paulita, a Ander, su esposo, y a Juancito, Juancito, nuestro nieto amado, los bendecimos con toda bendición. Igualmente bendecimos a Jimenita, mi hija, con su hija Sara, y a Mateo, los bendecimos hoy con toda bendición. La salvación llega a nuestra vida, está en nuestras casas, está en nuestra familia. Bendecimos a Ilia, bendecimos a Manuel, bendecimos toda la casa de los Rubianos, la bendecimos, Señor, en el nombre tuyo, Padre. Bendecimos la vida de Sonia y Otoniel, bendecimos la vida de Josefinita y de Juancito, de Elvis, de todos ellos los bendecimos. Declaramos que la sangre de Cristo sana a la familia físicamente y espiritualmente, a todos en la casa. Bendecimos la vida de José Silva, bendecimos, Señor, la vida de Oscar Ramírez, de Mauricio, de Giovanna, absolutamente de todos y cada uno, Señor, de los que nos han venido acompañando. Bendecimos, Señor, Karen Rolón, la bendecimos también en este día, la vida de Yolanda, el pastor Juan, lo bendecimos allí en Magangué, Señor. Hoy la sangre de Cristo es sangre que sana, Señor, por la sangre de Cristo declaramos salud en la vida del pastor Juan, en la familia, en la esposa, la pastora Noemí. En el nombre de Jesús bendecimos a cada siervo de nuestras congregaciones, a Samuel y Sandra allí en el Ecuador, Señor, a todos y cada uno, a nuestro pastor presidente, al pastor José Satirio, lo bendecimos hoy, Padre. Guárdalo, tenlo en medio nuestro muchos años, Señor, para que la palabra tuya siga corriendo a través de su boca. A todos, Señor, al pastor El Freddy lo bendecimos hoy, a su esposa Rocío la bendecimos hoy en el nombre de Jesús. En fin, los bendecimos a todos, Señor. Los bendecimos hoy con la bendición del Padre. Los bendecimos a todos con la bendición del Hijo. Y los bendecimos a todos con la bendición y la cobertura del Espíritu Santo. Bendecimos al pastor, Señor, que está allí hacia el sur, al pastor Orlando, lo bendecimos, Señor, un joven valiente, Señor, que proclama tu palabra con gozo y alegría en medio de tu pueblo. Cúbrenos, Señor, a todos con el poder y la presencia de tu Espíritu Santo. A Ivonne Parra también, que nos viene acompañando, la bendecimos, y a todos los que nos han acompañado, el Señor les bendiga grandemente. Amén y amén y amén. Dios les guarde y les bendiga hoy. Disfruten el día en familia.